Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra apertura del Arcón de las Maravillas. Hoy la que va a aparecer es una mujer, una pintora del siglo XVI que fue revolucionaria, cambió la historia de la pintura porque corrió el velo que invisibilizaba a las mujeres detrás de la escena y las puso en primer plano. Ella fue la que abrió camino y su nombre también es muy sugestivo, es Sofonisba Anguissola, una italiana nacida en Cremona, de una familia muy singular porque el padre de familia y el abuelo les habían puesto a muchos de ellos nombres cartagineses. De hecho, Sofonisba tiene el nombre que evoca a una heroína de la Segunda Guerra Púnica, la guerra entre Roma y Cartago en el siglo III a.C., y que tuvo un final trágico al tomar veneno y morir antes de entregarse al victorioso general romano Escipión, al que se le va a agregar el nombre del africano después de haber triunfado de manera categórica en esa guerra contra Aníbal. Se confrontaron los dos principales generales de esa época en la famosa batalla de Zama, donde los romanos terminan venciendo a la caballería pesada de los cartagineses, que estaba constituida por elefantes. Bien, esa es otra historia. De hecho, aquella Sofonisba, que debe haber sido una especie de Lolita, de la Lolita de Nabokov, porque todos los generales de la época estaban enloquecidos con ella, y termina muriendo a los 15 años. Quiere decir que entre los 13 y los 15 años es utilizada por su padre Asdrúbal como un elemento de la diplomacia cartaginesa. Y el último capítulo es el más trágico, que es cuando ella decide matarse antes que entregarse al victorioso Escipión el africano. Pues bien, ese nombre es el que va a cargar nuestra pintora, que va también a marcar un hito en la historia de la pintura femenina. Es la que abre las puertas. Ella se va a formar en Cremona, en el sur de la Lombardía, con un par de maestros interesantes, Bernardino Campi primero y Bernardino Gatti después, que eran pintores académicos, con los cuales va a estudiar unos 6 años. Es interesante la preparación que el padre, que Amílcare Anguissola le da a sus hijas, que no era común en la época. Normalmente en esa época la mujer está confinada a la casa, a los quehaceres, a border y a tejer, a cocinar y a ayudar a la madre en las cuestiones de la casa. Y estas chicas, que son varias, van a ser incorporadas al mundo de la pintura, van a ser adiestradas en el juego del ajedrez, que era un juego de la inteligencia, van a aprender música, en fin, van a ser preparadas de una manera bastante distinta a lo que eran las mujeres de esa época. Y eso le va a abrir una enorme cantidad de puertas. Después de prepararse con los maestros cremoneses, va a viajar a Roma, donde durante 2 años va a entablar una muy buena relación con Michelangelo Buonarroti, el máximo artista de la época y quizá uno de los máximos de la historia, que se va a dedicar a ella para enseñarle dibujo, perfeccionarla en dibujo. No era normal que Miguel Ángel dedicara tanto tiempo a una persona, era un hombre huraño, raro, difícil de carácter, y sin embargo a ella le dedica tiempo, y con los aprendizajes de Buonarroti va a seguir evolucionando, se va a trasladar a Milán. En Milán le va a hacer un retrato al gran duque de Alba, comandante en jefe de los ejércitos españoles en Italia, pero también en las guerras de Holanda, y él la va a recomendar a Felipe II, rey de España, que la va a llevar a España como dama de compañía de Isabel de Valois, la tercera mujer de Felipe II, a la cual, que era muy joven, más joven que ella todavía,
le va a enseñar pintura y la va a acompañar, la va también a acompañar en los aprendizajes de la música y van a resultar muy amigas, al punto que Isabel la va a terminar protegiendo. El problema es que Isabel va a morir joven en un parto, después de buscar con insistencia un hijo varón que asegurara la dinastía masculina de la Casa de Austria. Y bueno, ella va a seguir por un tiempo más en la corte de Felipe II, que le había tomado gran afecto. En esa época española lo va a conocer al Greco y van a entablar también una muy buena relación con el Greco. De hecho, los dos lo van a pintar a Julio Clovio, o Clovius, o Clovic, porque en realidad era un croata en la época en que Croacia pertenecía a Venecia, y se pueden comparar las pinturas de los dos, que son dos retratos muy interesantes que ustedes van a poder ver mientras se desarrolla la charla. Posteriormente va a viajar digamos, agotado el periodo español, va a volver se va a casar a instancia de Felipe II con un noble español, hijo del virrey español de Sicilia, y va a viajar a Sicilia. 5 años después, el hijo del virrey, de apellido Moncada, va a morir en un ataque de piratas cuando se dirigía a Nápoles, de modo que queda viuda, viaja de vuelta hacia el norte, allí se va a encontrar con un genovés, Horacio Lomelino, del cual se va a enamorar y va a integrar una familia, va a vivir 35 años en Génova, etcétera, etcétera. Así, cambiando de ciudades, mientras tanto va pintando. Es una gran maestra del retrato, incursiona en el retrato complejo, en un retrato que no es solamente el retrato del otro, y muchas veces su autorretrato, sino que en el caso de sus autorretratos, sobre todo, los hace complejos, combinados, incorporando otras figuras de otros personajes, como por ejemplo el de Horacio Vecellio, hijo de Tiziano, o algunas figuras religiosas. En fin, hace una cantidad de juegos, como por ejemplo el de la familia de ella, que se llama Partida de ajedrez, donde sus hermanas están jugando al ajedrez y allí hace una triangulación de miradas interesantísimas, donde la nana de ella la mira a la más pequeña de sus hermanas, que a su vez mira a la hermana que había sido derrotada en la partida por Minerva, que es la hermana mayor, y Minerva la está mirando a ella, que la está pintando. O sea que hay todo un juego de miradas complejo que la hacen distinta. Incursionó mucho también en el microrretrato, la miniatura, y allí quizá el cuadro que combina el cuerpo entero con la miniatura más interesante sea el que le hizo a Isabel de Valois, la tercera mujer, como había dicho, de Felipe II, que entre los dedos de su mano derecha tiene o muestra una miniatura pintada por ella del rostro de Felipe II. Un cuadro también con sus complejidades, pero de enorme belleza. En fin, en la corte española trabajó con Sánchez Coelho, el gran pintor de la corte. Recorrió todos los grandes pintores de la época y en su última etapa, de vuelta en Palermo, ya muy cerca de morir, muere a los 90 años, muy diferente a la sofonisba cartaginesa que murió a los 15, es visitada por otro gran pintor, Anton van Dyck, que era pintor de la corte inglesa, pintor de Carlos I de Inglaterra, que la visita, conversa con ella y pinta el último cuadro de una sofonisba ya muy viejita, que es la última imagen que se conserva de ella, más algunas esquelas y comentarios que Van Dyck hace elogiosos sobre esta mujer que corrió el velo que cegaba la visión de la potencialidad del arte en numerosas mujeres que empiezan a aparecer detrás de ella. Creo que valía la pena conocerla. El año pasado el Museo del Prado hizo una interesante muestra de ella y otra pintora de apellido Fontana. Nosotros vamos a seguir en la próxima entrega con una pintora muy interesante,
Artemisia Gentileschi, que también vale la pena conocer. Así que nos despedimos hasta el próximo encuentro el sábado que viene.